Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días en esta mañana de hoy, martes 14 de marzo. Estamos arrancando el programa con ustedes y hoy arrancamos de un modo distinto. Siempre dejamos más o menos hacia la mitad del programa las entrevistas, pero hoy queremos arrancar con un tema que está dando mucho que hablar a nivel internacional y que también, obviamente, aquí a nivel local se está conversando, se está hablando sobre lo que tiene que ver con esta noticia que surgía hacia finales de la semana pasada de el colapso de dos entidades financieras en los Estados Unidos. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué está teniendo tanta repercusión? ¿Por qué las bolsas europeas, por ejemplo, en el mercado de valores ayer tuvieron caídas? Esta mañana nos enterábamos las bolsas asiáticas de la misma manera. ¿Cómo eso puede repercutir también en lo que tiene que ver con el sistema financiero global? Está con nosotros en este momento René Ruiz Díaz. Él es de la casa de bolsa Avalon, también es miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Asunción, a quien saludamos para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Buen día, Samu. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia y un gusto seguir con este tema que estuvimos hablando febrilmente hoy y yo por Twitter el fin de semana. Así que a las órdenes. Total. Sí, bueno, la primera pregunta que mucha gente que quizás no está muy siguiendo al tanto, pero que sí escuchó hablar algo de esto, la primera pregunta que se hacen es ¿por qué estos dos bancos quebraron en los Estados Unidos y ha generado de forma tan repentina, perdón, una incertidumbre que está incluso alcanzando o está teniendo repercusiones a nivel global, René? Mira, a mí me gustaría empezar por el caso del banco Silicon Valley, ¿verdad? Es un banco que hasta la semana pasada, al viernes, amaneció con 210 mil millones de dólares de activos. Y básicamente el mercado se enteró súbitamente que ellos tenían una posición bastante mal armada. Ellos tenían una buena parte de sus depósitos colocados en bonos del tesoro a una duración larga, a una tasa baja, pero por un cambio de regulación que se dio en Estados Unidos, los bancos en este momento no tienen la obligación de reflejar en su balance las pérdidas que le están generando la caída de la suba de precios de los bonos, ¿verdad? Entonces, apareció una pequeña nota ahí en los estados contables que aparentemente Moody's fue el que levantó un poco la alarma, ¿verdad? De una potencial pérdida de casi 15 mil millones de dólares si ellos tuvieran que ajustar esos valores de mercado de sus títulos. Entonces, al correr esa información, ese detalle entre los inversores especializados sobre todo, se disparó la vieja y conocida corrida bancaria, digamos, que empezó ya el jueves, y esa corrida fue acompañada con un desplome absoluto de los precios del banco, ¿verdad? Un punto que básicamente en 2 días quebró el banco y tuvo que salir la Fed a intervenir el fin de semana para salvar a los depositantes, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que está disparando es una gran conversación sobre el tema de cuáles bancos están en la misma situación, cuál es el impacto en el sector bancario, pero por otro lado también si la Fed tiene que salir a rescatar estos bancos, ¿qué pasa con la figura de la suba de tasas que ellos estaban previendo? Entonces, realmente es una semana histórica, es una semana muy delicada. Eh, que puede que traiga tranquilidad o puede que termine complicando a bancos como este, ¿verdad? Entonces ya tuvimos dos quiebras el fin de semana. Pero si uno compara con otros años, el periodo 2009 al 2015 tuvo casi 500 quiebras de bancos. Entonces, la pregunta es si esto queda acá o si sigue, ¿verdad? Sí, y ahí te quería hacer una consulta de precisión, porque, a ver, escuchamos, o por lo menos por lo que leímos en los reportes internacionales, se atribuye mucho a que esta serie de ajustes que estuvo haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos a consecuencia también de una inflación histórica que están viviendo allá, fue lo que motivó finalmente a generar un colapso en estos bancos que estaban, en ambos casos, estaban muy ligados al sector de la tecnología. Pero si la Fed ya venía desde el año pasado haciendo ajustes, ¿qué fue la detonante para que después de que la semana pasada el presidente de la Fed, Powell, da un anuncio de que eventualmente no iba a ser 25, sino 50 puntos lo que podría llegar a subir, y a partir de ahí se genera todo este quiebre? ¿Por qué sucedió esto, René? Mira, la noticia del aumento de tasas y de hecho el aumento de tasas de la Fed es la noticia más preanunciada
del mundo económico. Todo el mundo sabe que ese periodo de tasa cero fue una locura. Estamos hablando de casi 14 años ininterrumpidos de tasa baja. Eso generó todo un exceso, ¿verdad? La economía americana hoy tiene una deuda estimada en casi 2.5 veces el Producto Interno. Estamos hablando de 60 trillones de dólares sumando deuda pública, deuda corporativa y deuda de individuos. Entonces, yo creo que más bien lo que pasó fue que el mercado se enteró de que ellos tenían esa pérdida potencial y el banco ya se vio apretado en estos días de que tuvo que hacer una primera venta de casi 20.000 millones de dólares en títulos y eso ya le generó una pérdida de casi 2.000 millones. Imagínate, estamos hablando de un 10% de castigo sobre una venta parcial todavía. Entonces ahí básicamente se junta también la tormenta perfecta de que ahora toda esta digitalización del sistema financiero implica que uno con un botón puede retirar todos los depósitos en un segundo. Entonces una estampida rápida, totalmente difícil de controlar y ahí ya fue más bien sobre la noticia consumada, ¿verdad? Realmente yo creo, Samu, que el detonador fue, antes que nada, esa información que estaba escondida en el balance, que probablemente no es el único banco que estaba en eso. Y después ya fue un tema de pánico y del banco que no sabía para dónde reaccionar, ¿verdad? Hay Ayer, marcadores también a medida que avanza la pericia, digamos, de toda la historia. Se dieron casos, por ejemplo, que oficiales principales del banco estuvieron vendiendo acciones en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces, yo creo que la historia de esta corrida va a ser salada de vuelta cuando se cuente la historia más adelante, ¿verdad? totalmente. Ayer Joe Biden un mensaje de carácter político, pero que también a mí me llamó un poco la atención, ¿verdad? Él mencionó que durante el gobierno Obama se habían impuesto después de aquella crisis del 2018, perdón, del 2008 bancaria, una serie de regulaciones muy fuertes. Y sin embargo, después el gobierno de Trump ayudó a derogar varias de esas y o sea, pidió de nuevo al Congreso que se vuelvan a estudiar esas regulaciones de mayor control. ¿Pensás que eso efectivamente también tiene algo que ver con lo que ocurrió con estos dos bancos, René? El pedido de Biden y lo que habló Biden ya fue post facto, eso ya fue después de que él salió a adelantar el tema de cubrir los depósitos. Yo creo que sí hay un antecedente complicado que es la desregulación del gobierno Trump, que básicamente cambió reglas esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, reflejar en el balance las potenciales pérdidas que se están dando por caída de precio de los títulos, ¿verdad? Entonces, Biden sale a dar una cierta tranquilidad que fue más bien para parar la estampida. Ayer abrió el mercado con varios bancos muy amenazados. Los precios de acciones ayer empezaron desplomándose casi 75% en algunos bancos. Ahí tenemos que separar, Samu. El mercado americano tiene miles de bancos y está bastante segmentado entre los bancos que se llaman too big to fail, ¿verdad? Que son los grandes bancos tipo JP Morgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo. Y después tener los bancos regionales y locales, ¿verdad? Y esta corrida empezó con bancos regionales, chicos, medianos, digamos, y ese segmento estuvo muy afectado. O sea que lo que está pasando es que clientes de esos bancos se están moviendo masivamente a los bancos grandes, previendo que ahí no van a tener problemas, ¿verdad? Entonces, JP Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo están creciendo su cartera de clientes y depósitos, y los bancos medianos están siendo castigados en retirada de depósitos y en caída de precio de acciones. Entonces, lo de Biden ayer fue tratar de parar la estampida. Yo siento que ellos no tienen tantas herramientas, ¿verdad? Porque finalmente el potencial de pérdida de esa industria es bastante grande, ¿verdad? Para tener una idea, el mercado americano bancario está hoy con casi 18 trillones de dólares de depósitos y el Fondo de Reserva de Garantía del FDIC tiene 128.000 millones. O sea, estamos hablando de una cobertura del 1%. Entonces, es bastante complicado el escenario y estamos viendo a ver qué pasa, ¿verdad? Claro. Y ahí yo también me hacía la pregunta, ¿cuándo sale ese comunicado donde está la Fed, está el Departamento del Tesoro y el Fondo de Garantías y ellos dicen vamos a cubrir el 100% a los ahorristas, van a poder disponer del 100% de sus fondos? ¿Realmente tienen la capacidad de hacer eso o fue más un mensaje para traer tranquilidad nomás al mercado, René? Mira, a diferencia de la crisis del 2008, esta crisis tiene un tema de que
las inversiones que hicieron estos bancos por lo menos no son malas inversiones. Estamos hablando que invirtieron en bonos de tesoro de Estados Unidos y un instrumento que se llama MBS, que son los títulos respaldados por hipotecas de buena calidad. Entonces ellos no tienen un problema de cobranza, lo que tienen es un problema de tasa de interés, donde ellos compraron papeles que quedaron fuera de precio, digamos, y hay que castigar, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que si esto se queda acá, el gobierno americano tiene recursos para parar. De hecho, están fondeando, digamos, con bonos de un fondo de estabilización que tiene el Ministerio de Hacienda, digamos. El tema es que si esto se expande, ahí entramos en un tema de vuelta inflacionario, ¿verdad? Porque vos tenés que tener en cuenta que esto básicamente implica empezar a absorber pérdidas de mercado, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a la idea de que a lo mejor tiene que empezar a emitir dinero, endeudar de vuelta al país, ¿verdad? Y ahí se va a contramano de todo lo que se estaba hablando de tratar de contener la inflación. Entonces la pelea hoy es, si se quiere salvar a esos bancos, van a tener un problema para sostener la inflación. Entonces es una situación complicada para ellos. Yo no le veo tan fácil el escenario. Y en este escenario, René, ¿qué consideras que puede llegar a pasar a partir de ahora con con por lo menos los anuncios de ajuste de la Fed? ¿La Fed tiene ahora un escenario como para hacer los ajustes que estaba previendo? ¿Podrían ser menores o podría quedarse? ¿Se sabe algo de eso? No se sabe nada, hay opiniones encontradas. Ahora en marzo el Comité de la Reserva Federal tendría que hacer un nuevo anuncio. El mercado estaba esperando otra suba de 0,25 a 0,50. El problema, Samu, es que estamos en un escenario donde ya la Fed subió 4,5 puntos prácticamente en un año, ¿verdad? Entonces el daño está hecho en los balances de la mayoría de estos que invirtieron mal, ¿verdad? Entonces, que suba más o que suba menos ya es un tema de qué tan grande es el agujero nomás, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a tener varios días que no se va a saber hacia dónde va esto. Y estarán en reuniones febriles a ver para dónde apuntan, ¿verdad? Pareciera que en este momento el tema de la inflación quedó en un segundo lugar porque estamos hablando de una crisis de bancos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener que lidiar de vuelta con la inflación por un tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre estamos hablando de Estados Unidos y de los sistemas más de primer mundo por ahora. Claro. Y ahí te iba a enganchar también con la consulta. América Latina, ¿verdad? ¿Podría sufrir algún tipo de efecto con todo este ruido que está abriendo nuestros sistemas financieros, el dólar? ¿Podría repercutir en alguna manera en nuestros países, René, esta situación? Siempre un deterioro del entorno de riesgo en los mercados genera una cierta corrida de inversores hacia papeles más seguros y hacia el dólar. Entonces, ayer, por ejemplo, un dato curioso, el bono de tesoro a 2 años, que es probablemente la referencia más importante para ver el entorno de inflación, cayó en estos días, en 2 días, cayó de 5% de rendimiento a 4%, y esa fue la caída más pronunciada en los últimos 40 años. O sea que el precio del bono de tesoro de Estados Unidos está por las nubes, están cayendo las tasas, subiendo los precios, y eso habla de una corrida muy importante hacia bonos del tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso automáticamente genera menos inversión en mercados en desarrollo como el nuestro, ¿verdad? Y se da una dinámica de fuga de capital. Nosotros no estamos tan impactados directamente porque nuestro mercado no está tan conectado todavía con inversores internacionales, pero sí es un flujo de inversión que se va a esperar a ver qué pasa, digamos, y ahí para mucho para la inversión, para la inversión en países emergentes. Entonces, nunca es bueno para nosotros que haya un escenario de volatilidad tan grande. Claro. Y en el valor de la moneda, ¿tener algún efecto, René? Siempre esas corridas generan una apreciación del dólar. Los inversores grandes, sobre todo, tienen miedo de quedarse posicionados en monedas débiles, ¿verdad? Entonces, a corto plazo, por lo menos, suele generar una caída. Todavía no vimos ese impacto ahora, porque realmente el problema fue contenido hasta ayer. Hoy no sabemos todavía cómo está funcionando. Yo creo que va a ser un tema que se va a tener que analizar en las próximas semanas. No es algo de resolución rápida. Lo bueno es que nuestro sistema está bastante blindado. Paraguay tiene un esquema financiero que es bastante sólido. Imagínate, por ejemplo, que con la desregulación de Trump, los bancos están operando casi sin encaje en Estados Unidos, ¿verdad? Que es algo impensable para nosotros. Nosotros siempre operamos bajo la premisa de que somos un país en desarrollo y que hay que estar atentos a estas situaciones. Entonces, yo creo que estamos bastante más bien parados incluso. Eso fue algo que ya pasó, Samu, en el 2008.
donde Paraguay aguantó perfectamente la crisis de Estados Unidos y del mundo, e incluso empezó a repatriar fondos de paraguayos que querían traer de vuelta su dinero al Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo creo que puede ser una dinámica parecida tal vez. Y una última consulta, tengo. Me parece muy interesante todo lo que estás contando, ¿verdad? Hablaste de que en Estados Unidos hubo una desregulación, pero por ejemplo en Paraguay, para transponer nomás, ¿verdad? Tenemos un sistema bancario y un o un mercado de capitales súper regulado en Paraguay. Eh, digamos, para bien o para mal, somos un país muy conservador en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y eso también, de alguna forma, algunos critican de que nos impide crecer a una velocidad más rápida, pero también cuando crecemos lo hacemos de forma segura. Respecto a nuestro sistema, ¿verdad? Teniendo un poco la experiencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nosotros sí tenemos obligaciones de mostrar balances, de hacer todo este tipo de transparencia respecto a cómo está la situación real de nuestros emisores aquí en nuestro mercado de capitales, René. Y yo creo que en general sí. Acá se dan varias cosas, ¿verdad? Nuestro mercado de capitales todavía no es tan sofisticado ni no tiene tanta profundidad en instrumentos tipo derivados como son los que usan mucho en Estados Unidos. Entonces, eso automáticamente baja un poco el potencial de problemas imprevistos. Y yo creo que tanto nuestro regulador como las propias empresas financieras paraguayas tienen todavía el recuerdo de crisis de los 90, del 2000 y pico. Y todos sabemos que la marea puede irte en contra en cualquier momento. Entonces, tanto desde el regulador como por la autorregulación que se impone en todos los organismos privados, digamos, yo creo que está bien parado. Yo comenté también, estuvimos hablando mucho del tema por ejemplo, del movimiento este libertario trucho que hay dando vueltas para mí, ¿verdad? Viste que esto también se encuadra dentro de una movida de cuestionar mucho al regulador, al Estado, eh, de buscar una supuesta liberalización total, ¿verdad? Ahí tenemos por ejemplo, una de las grandes hipocresías de todo este proceso del fin de semana fue que los beneficiarios de este salvataje incluyen a empresas tecnológicas y a empresas del mundo cripto, ¿verdad? Que están siempre abogando por liberalización, pero a la hora que tienen pérdidas salen todos a pedir también ayuda. Entonces, hay todo un debate con relación a eso. Yo creo que este tipo de situaciones nos demuestra de vuelta la importancia de operar en un entorno donde no se deja a criterio de una empresa privada qué hacen y qué no hacen con sus negocios. Sobre todo los que operamos con dinero de terceros, ¿verdad? Que nosotros tenemos un deber fiduciario con depositantes e inversores, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el dinero no es nuestro y que nosotros tenemos que devolver ese dinero con intereses, ¿verdad? Y yo creo que eso se discutió vilmente por el mal sentido últimamente, ¿verdad? El gobierno de Trump es un reflejo de esa movida, ¿verdad? Yo creo que nos va a llevar a todos de vuelta a discutir, bueno, tenemos que tener un entorno regulatorio sólido para que no se cometan estos abusos. Realmente lo que pasó en estos días es una impericia, Samu, que es inconcebible. O sea, estamos hablando de niveles de incompetencia que nosotros vimos acá hace 30 años, creo que ya nos curamos de espanto, ¿verdad? Que un banco no te cubra el riesgo de tasa de interés, incluso tomando un hedge para mitigar ese riesgo, es una locura realmente. Estamos hablando del banco top 10 de Estados Unidos prácticamente. Y eso te da la pauta de que cuando los ejecutivos allá están muy interesados en su bono y en el precio de la acción, hacen locura, ¿verdad? Va a generar mucha cola todo esto que está pasando. ¿Hay riesgo de que algún otro? O regional o del mismo tamaño como estas dos que quebraron puedan también ser arrastrados en los próximos días. Está el riesgo siempre, está el riesgo. Yo creo que esto llama la atención de que no puede ser un solo banco, sino que pueden ser varios, ¿verdad? Pero ahí está más de vuelta, insisto, a diferencia del 2008, ahí no estamos hablando de malas inversiones, malas colocaciones, sino de un tema por ahora de tasa de interés. Acá no estamos hablando que se va a perder ese dinero, sino que hay que esperar a cobrar el vencimiento y aguantar, ¿verdad? Entonces tiene un componente de costo financiero sobre todo. Y ahí lo más probable es que sí se dé un desplazamiento hacia los bancos grandes, ¿verdad? Eso es lo primero que va a pasar. Entonces se genera otra vez un efecto que suele ser cuestionable, ¿verdad? Que pocos bancos se vuelvan tan grandes que representan un riesgo sistémico para el mercado, ¿verdad? Entonces, realmente no es bueno este escenario. Y un banco como JP Morgan va a seguir creciendo grande probablemente, ¿verdad? Estamos hablando de un banco que hoy ya representa el 20% del mercado en Estados Unidos y creciendo, ¿verdad? Entonces,
Hay también un impacto que se está por ver de que este banco, el Silicon Valley, era muy activo en el mundo tecnológico y de startups y todo eso. Entonces se suma que un sector que ya viene golpeado con muchos despidos y todo eso, ahora se queda sin un banco que le está financiando. Y vamos a ver qué impacto tiene todo eso en la liquidez de empresas privadas, ¿verdad? O sea que todo este escenario de tasa alta tiene una complejidad muy interesante, ¿verdad? Y es como que ahora empezamos recién a ver cuáles son los impactos, ¿verdad? Y en esto van a haber ganadores y perdedores y es importante navegar con mucho cuidado todo este periodo. Claro. Por último, me quedo... René, con la idea y el mensaje que dejaste, ¿verdad? Comentando un poco de esas ideas de pensamientos económicos libertarios o de liberación de mercado como algunos pregonaban. Qué importante es la institucionalidad y qué importantes son los controles y la regulación, porque cuando ocurren situaciones como esta, es ahí donde el tener un marco jurídico te salva y te puede ayudar a por lo menos mitigar el impacto de situaciones de crisis como esta, René. Absolutamente, yo soy un convencido de que la historia nos demuestra de que las empresas y los individuos a veces tienden al exceso y eso es siendo mal pensado y siendo bien pensado, hay mucha incompetencia a veces en muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, es importante, sobre todo en estos casos, alguien que esté por arriba y que mire el todo, ¿verdad? Que dicte reglas claras, ¿verdad? Acá hay una situación de injusticia también, se está salvando a bancos que hicieron mal su trabajo con dinero público y bueno, ¿dónde estuvo ese salvataje o esa ayuda a los bancos que hacen bien las cosas, ¿verdad? Porque siempre con esto hay un componente de ayudar al que hace mal y dejar al costado al que está trabajando bien, ¿verdad? Entonces, el entorno regulatorio es muy importante y sobre todo usamos en estos temas como insistía, ¿verdad? De dinero de terceros, ¿verdad? El sector financiero es un sector muy especial en el sentido de que el ahorro de las personas y de las empresas es el que ayuda a multiplicar la economía y a crecer, ¿verdad? Entonces, cuando ese sistema se pone en duda y para y deja de funcionar correctamente, ahí se genera una caída pronunciada en todos los mercados y en toda la actividad económica. Entonces, es un sector que hay que cuidar mucho, ¿verdad? No es como otro sector que de repente pasa algo y bueno, tiene tanto contagio. El sector financiero es la sangre del modelo capitalista, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Es un rol sagrado siempre el de controlar eso. Totalmente. René, te agradezco muchísimo. Darnos tu tiempo para hablar de este tema realmente nos ayuda a entender el impacto y las implicancias que esto puede tener y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca también tus comentarios en redes sociales y eventualmente volviendo a hablar de esto, ojalá con una situación o un ambiente mucho más tranquilo. Gracias, Samu, y la verdad que siempre es enriquecedor hablar contigo acá en la tele y también en redes, que siempre estuvimos hablando de China, de cine, de todo esto, así que siempre es importante la figura de alguien como vos y de tu empresa que ayuda a visibilizar y a generar un poco de información y educación financiera sobre todos estos temas. Así que muchas gracias siempre por la invitación. Muchas René, así estaba con nosotros René Ruiz Díaz, él es presidente de Casa de Bolsa Avalon, también miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Asunción, una persona muy entendida en todo lo que tiene que ver con finanzas y el mundo del mercado de capitales y por eso nos pareció sumamente oportuno poder conversar con él para que nos dé algunas luces de por qué han ocurrido estas cosas en los Estados Unidos y eventualmente qué repercusiones podrían llegar a tener en nuestra región y en nuestros sistemas financieros y en particular en el de Paraguay. Muy bien, arrancamos el programa hoy con la entrevista que tuvimos con René. Vamos a hacer ahora una breve pausa y a la vuelta ya venimos con todos los indicadores económicos del día.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico aquí por el canal 5 Días. Es momento ya de arrancar, por lo menos con algunos de los indicadores. Y quiero comenzar con lo que siempre hacemos, ¿verdad? Que es comentarte un poco cómo va a estar el estado del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 26 grados en la ciudad de Asunción. La humedad actual es del 76%. Soplan vientos al este a 15 kilómetros. Estamos mirando acá un poquito la dirección de meteorología que nos está diciendo respecto al estado del tiempo. Podemos mirar el pronóstico extendido que nos habla para mañana miércoles. Jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. El jueves vamos a tener una máxima de 28 grados, una mínima de 22, cálido con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas también para el jueves. Y el viernes, máxima 32, mínima 22, cálido a caluroso con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables y también chaparrones. Y de igual manera para el sábado, 30 de máxima, 22 de mínima, cálido a caluroso con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones también se esperan para el día sábado según la Dirección de Meteorología. No te olvides que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de Oncoworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo a la Galería. Podés hacer tus reservas a través del número 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. El 22 de marzo en el Paseo de la Galería se realiza también el evento denominado La Ruta de la Sustentabilidad, un espacio exclusivo con conexiones únicas donde van a estar referentes y líderes de empresas de varios puntos del país, incluso algunos referentes que vienen desde el exterior para compartir sus experiencias en tema de sustentabilidad en las empresas. Este evento asegura la visibilidad de tu marca a nivel país, así que registrate y participa de este evento, La Ruta de la Sustentabilidad, aquí en el Paseo de la Galería. Te recordamos el próximo 22 de marzo. También podés optimizar tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDA, bonos, acciones, fondos mutuos, inversión inmobiliaria y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py porque hoy es momento de invertir. Y con Epson estás listo para arrancar el año con impresoras multifunción Epson EcoTank y con la app Smart Panel transforma tu celular en un centro de impresión y de escaneo. EcoTank de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente registrando tu impresora en la página web de Epson. Tenés hasta 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py. Vamos ahora a los indicadores financieros, ¿te parece? Tenemos los indicadores económicos para mirar. Y arrancamos con el dólar, que tiene hoy una cotización a la compra de 7.120, en la venta 7.210. El real en la compra a 1.320, en la venta 1.390. El peso argentino a la compra a 19 guaraníes, en la venta 23. El euro en la compra a 7.680 guaraníes, a 7.980 en la venta. También miramos el tablero, cómo estamos en lo que tiene que ver
el mercado internacional de materias primas. La soja, está a $559 el precio por tonelada, el trigo a 240 y el maíz a 246. Por el lado de la importación, el heating oil, el gasoil refinado, está a $2,78 y las naftas a $696 por tonelada. Así está el tablero internacional de las materias primas. Por último, miramos cómo estamos en lo que tiene que ver con mercado de valores, mercado bursátil. Acá tenemos el resumen de tasas en guaraníes. Esto es al cierre del mes de febrero. El promedio de las tasas estaba en 8%, el plazo en 6,63. Vemos también el promedio ponderado, por lo menos de las tasas de los títulos del sector público en 7,15, los del sector de servicios en 8,43, de la construcción en 9,16, el sector financiero emitiendo a un promedio 8,99, el sector comercial a 10,35, el sector industrial a una tasa de interés del 9,14, el sector químico a 12,49, tecnología 11,76, el sector agropecuario con una tasa bastante interesante, 15,30 y el sector inmobiliario a 10%. Ahí está el resumen entonces que nos indica la Bolsa de Valores de Asunción, resumen de tasas y plazos, todo esto son en títulos en guaraníes. Y ahí está el resumencito para que ustedes tengan una idea de cómo están, digamos, los retornos de los instrumentos en moneda local. Hacemos una segunda pausa, a la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día, tenemos también nuestra ventana, vamos a mirar qué ciudad visitamos a la vuelta de la pausa con imágenes en vivo. Así que pausa y volvemos. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos no
Quédate conmigo, Conexión Total. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y hoy nos vamos en este paseo que hacemos todas las mañanas a algún punto del mundo, nos vamos hasta San Francisco y a la famosa calle Castro, ¿verdad? Estos son los Estados Unidos y uno mira y ve, bueno, es de noche todavía. Pasa que en San Francisco está amaneciendo en este momento recién, son las 6 de la mañana con 36 minutos en este momento, la temperatura es de 13 grados y está lloviendo, ustedes ven ahí la pista mojada, bueno. Hay precipitaciones en este momento en San Francisco que hoy van a alcanzar una máxima de solo 15 grados y una mínima de 6. Así que es un día fresco a frío, el que están teniendo. Y bueno, el distrito Castro, también conocido como El Castro o De Castro, es un barrio en Eureka Valley, en San Francisco. El Castro fue uno de los primeros barrios gay de Estados Unidos. Por eso ustedes ven ahí la bandera, digamos, de colores, ¿verdad? Muy característica también de este movimiento. Después de haber pasado de ser un barrio de clase trabajadora durante las décadas de los 60 y los 70, Castro sigue siendo uno de los símbolos más destacados del activismo y de eventos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, LGTB en el mundo, dice la información respecto a esta localidad. La comunidad homosexual de San Francisco se concentra en la zona de negocios que se ubica en las calles Castro Street y Market Street, que es hasta la calle número 19. El Gran Castro incluye la zona residencial bordeada por los barrios Mission District, Noe Valley, entre otros. Algunos consideran el incluir a dos barrios aledaños también a esto, los cuales poseen una gran presencia de la comunidad LGTB, así también es uno de los destinos más concurridos por el turismo homosexual en la costa oeste de los Estados Unidos. Es lo que estamos viendo un poquito sobre la historia de este lugar que es muy conocido por esto, ¿verdad? O por lo menos que es muy conocido por el tema de todo el movimiento LGTB, ¿verdad? Algunas referencias, por ejemplo, históricas, ¿verdad? El área se vio muy afectada por la crisis del VIH-Sida en las décadas de los 80. A partir de 1984 los funcionarios de la ciudad comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las casas de baños y lanzaron iniciativas destinadas a prevenir justamente la enfermedad.
y se hizo un gran movimiento justamente de prevención luego de esa situación que se vivió en los años 80. Lo que estamos viendo entonces es la vista aérea de la calle Castro, ¿verdad? Una calle muy famosa en los Estados Unidos y sobre todo en San Francisco, ¿verdad? Muy, muy famosa. Y poco movimiento todavía a esta hora porque está amaneciendo, están con lluvias. Fíjense ustedes la fuerte lluvia que están teniendo en este momento, 13 grados como te decía la temperatura, precipitaciones. Y bueno, esta es la imagen que tenemos. En algún momento, creo que el año pasado habíamos mostrado también, por lo visto cambian los horarios porque habíamos llegado a ver imágenes, creo que en el verano que ya era más de día y había ya luz solar, ¿verdad? Ellos están entrando ya casi en el periodo de invierno, entonces por eso que también están con amaneceres mucho más tardíos. Bueno, calle Castro, San Francisco, la propuesta de la producción hoy para hacer una visita a algún punto del mundo y nos fuimos hasta los Estados Unidos para contarte un poquito la historia sobre este lugar en San Francisco. Vamos ahora rápidamente a mirar un dato que es sumamente interesante. Alguna gente en redes sociales me pidió incluso el informe y gentilmente obviamente le estuve compartiendo de un informe que hoy también sacamos en nuestro periódico 5 días y vamos a ver el cuadro que nos muestra, por ejemplo, cuál es la situación paraguaya en materia de lo que tiene que ver con conocimiento financiero y educación financiera en la región. Y fíjense lo que dice, este es un informe de la Asociación de Bancos del Paraguay que toma registros de un banco externo como es, o un organismo multilateral como es el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Y esto en general dice, la población paraguaya era la de menor conocimiento financiero y educación financiera de la región. En línea con el estudio anterior, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, realizó una encuesta de capacidades financieras para varios países de la región, para identificar las brechas existentes y adecuar el diseño de las estrategias de inclusión y educación financiera en los distintos países. Y el gráfico nos muestra el porcentaje de personas con conocimientos financieros, lo que está a la izquierda, y personas con educación financiera. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros un poco más íntimos. Y ya, vamos hasta el final. Y también
Muy bien, seguimos en Monitor Económico y estábamos mirando, luego de una pequeña interrupción, pido disculpas, los cuadros sobre el tema de educación financiera y conocimiento financiero. Podemos volver a mirar, esto era lo que estábamos mostrando, y fíjense cómo Paraguay, en el lado izquierdo, por ejemplo, que es sobre conocimiento financiero, es el más bajo de la región, ¿verdad? Los niveles más altos los encontramos, por ejemplo, en Colombia, 48% de los hombres tienen conocimientos financieros y las mujeres en un 38%. También le sigue ahí muy de cerca, por ejemplo, Chile, 44% en varones y 37% en mujeres. Ahora miramos el cuadro por el lado derecho. Personas con educación financiera. Fíjense estos números. Paraguay, 31% de los hombres tienen algún tipo de educación financiera y las mujeres, 29%. Mire lo que es Chile, 72% de los hombres con educación financiera, 69% de las mujeres. Otros países, Bolivia, 57% hombres, 55% mujeres. Colombia, 55% hombres, 48% mujeres. Ecuador, 53% hombres, 48% mujeres, todo por sobre el 50%. Perú sí, 48%, pero ahí cerca también, en varones y 37% en mujeres. Y Argentina, 60% de los hombres con algún tipo de educación financiera y 59% en el caso de las mujeres. Paraguay, 31%. Un dato que nos revela lo bajo que es y lo poco, digamos, que hay en materia de educación financiera en nuestro país, ¿verdad? Y es un tema grave. En algún momento se habló incluso de poder incluir dentro de la malla curricular de las escuelas y colegios una materia que sea educación financiera para conocimientos básicos de ahorro, de inversión, qué es una inversión, qué es el ahorro, qué son tasas de interés, qué es el crédito. Pero lastimosamente no ha avanzado eso y realmente eso genera un problema, sobre todo en la conciencia de la gente, en la importancia de estar bancarizado, que lo vimos de forma muy puntual cuando ocurrió la pandemia y muy pocos paraguayos, muy poca gente, digamos, tenía una especie de historial crediticio como para poder pedir préstamos y se tuvieron que hacer productos especiales y por eso es importante el hecho de tener una educación financiera. Vamos a mirar otro gráfico, el siguiente. Nos muestra, por ejemplo, dice, las mujeres muestran mayores avances. Esta es la buena noticia, ¿verdad? Digamos, lo malo, bueno, estamos muy bajos en educación financiera, pero lo bueno es que las mujeres están siendo como una especie de motor que está empujando hacia la bancarización. Dice, cuando se considera el género de la persona, destaca que en el año 2021 el porcentaje de las mujeres con una cuenta bancaria superó al de los hombres, 55 versus 53, más aún entre los años 2017 y 2021. El gráfico número 2, que es lo que estamos viendo ahí, muestra que el porcentaje de hombres con cuentas se estancó en alrededor del 50%, mientras que el de las mujeres saltó de 46 que tenía en el 2017 a 55 en el 2021. Así que bien por las mujeres que se están bancarizando, que hoy incluso tienen mayor bancarización que los hombres, ¿verdad? Al contar con una cuenta bancaria. Y ahí vemos la evolución. El primer grupo de barras que vemos hacia el sector, hacia el lado izquierdo de la pantalla, vemos que el porcentaje de las personas con una cuenta bancaria, ese es en el global, tenemos que en el 2011 era del 22%, en el 2017 era del 49% y hoy el promedio general, sumando hombres y mujeres, es del 54%, ¿verdad? Después vamos a mirar las mujeres, ¿cómo evolucionaron las mujeres? En el 2011 eran el 23% de las mujeres estaban bancarizadas, en el 2017 subieron al 46% y en el 2021 saltaron al 53%. O sea, un crecimiento realmente extraordinario en los últimos años en el lado de las mujeres. Y en los hombres, ¿qué pasó? También creció, pero a un ritmo un poquito más lento, digamos, en los últimos años. De 21 saltó a 50, de 21%, digamos, en 2011 saltó al 51% en el 2017 y en el 2021 hubo un crecimiento, dio un pequeño salto, ¿verdad? De 51 a 53 y ahí es donde las mujeres le pasan a los varones con 2 puntos porcentuales más altos que los varones, digamos. Las mujeres tienen 55, los varones tienen 53, las mujeres 55%, ¿verdad? Este es un acceso a una cuenta en una institución financiera o a través del servicio de telefonía móvil. Es decir,
una cuenta para hacer giros a través del teléfono móvil, que nos muestra también cómo se está dando este proceso de bancarización, ¿verdad? Que es muy importante. Hay que recordar que si miramos estos mismos números, pero de cómo está el promedio de la región, y el promedio de la región está en más o menos entre 65 a 70% de la población, digamos, tiene alguna cuenta bancaria. Con lo cual estamos todavía muy por debajo del promedio de la región, pero la buena noticia es de que hay un crecimiento y lo destacable, que las mujeres son los que están empujando, digamos, a ese crecimiento en lo que tiene que ver con acceso a una cuenta bancaria o a través de una cuenta para hacer giros de forma electrónica de dinero. Y ahí las telefonías o las EMPES, también como se conocen, son muy, muy importantes para ese proceso. Muy bien, también vamos a mirar un poco cómo está nuestro monitor global el día de hoy. Tenemos el cuadro del monitor global. Queríamos mirar en la mañana de hoy, en términos interanuales, cómo arrancaron todos los países analizados en materia de tasas de inflación. Fíjense, Paraguay en enero arrancaba con una tasa de inflación del 7.8%. A febrero esa tasa se fue desacelerando, esa tasa interanual, y está hoy en 6.9%. En el caso de Paraguay hay un proceso de desaceleración en la tasa de interés. Argentina cerraba el año pasado con 95% de tasa interanual y tuvo 6% de inflación otra vez, una tasa de inflación importante otra vez en enero, 99% ya su interanual. Y ahora en febrero, que creo que sale hoy el dato en Argentina, están hablando de que más o menos la tasa interanual estaría ubicándose en 104%. O sea, llegaría al 100% la tasa de inflación interanual en la Argentina, con lo cual muestra un grave problema en lo que tiene que ver con el control de la inflación en el país vecino, que no se puede controlar y que con un año difícil para la Argentina, porque ellos están lo que nosotros sufrimos el año pasado con una caída extraordinaria en la producción agrícola debido a la sequía, ahora está golpeando muy fuerte a la Argentina y al Uruguay. Y bueno, esa situación va a generar, o se está previendo una recesión para este año, con lo cual va a haber una menor dinámica económica en la Argentina y también unas tasas de inflación alta, una combinación realmente muy una combinación de situaciones muy complejas, digamos, la que está viviendo el país vecino. Miramos otros países. Uruguay, que ha tenido bastante controlada su tasa de inflación, 3.14% de su interanual. Brasil, que pasó también, al igual que todos los países latinoamericanos, con un proceso inflacionario importante, está también logrando controlar, ya tienen un interanual del 5.57. Chile, a diferencia de lo que está ocurriendo en la gran mayoría de los países, que se está desacelerando la inflación, en el caso de Chile está aumentando también, se mantiene alto, digamos, a 2 dígitos, está en 12.3 y todavía no logran bajar a un dígito su tasa de inflación. Hay que recordar que Chile, al igual que Colombia o que Perú, eran países con metas de inflación en torno a 3%, ¿verdad? O sea, están muy altas en la inflación para lo que están acostumbrados los chilenos, 12.3. Colombia, como les decía también, con tasas de inflación que rondaban antes entre un 3.5%, ahora están en 13.25%. Ecuador, 3.12%. Perú, 8.66%. Uruguay, 8.5%. México, 7.91%. Y miramos un poco cómo está el entorno internacional. Estados Unidos, 6.4%, que estaban pensando también hacer algún ajuste. Ahora hay que ver ahora si la Fed, después del quiebre de estos dos bancos, termina por hacer algún ajuste en su tasa de política monetaria, se frena. Está en una situación complicada también Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Alemania, 8.7% también. Para países europeos esto es rarísimo, ¿verdad? Con tasas que siempre rondaban entre 1 y 2%, tener 8 es realmente, de interanual, es mucho. Lo mismo la zona euro, 8.6%, que sigue con este proceso de ajuste en su tasa de política monetaria para frenar la inflación. Y por último, China arrancó el año con una tasa de inflación del 2.1%. Así que este cuadro lo que nos muestra es cómo los países de la región arrancaron y cómo algunas de las potencias económicas mundiales también arrancaron en materia de inflación.
Muy bien, antes de despedirnos te recuerdo que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de Oncoworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Estornia_PY. El próximo 22 de marzo se llega al evento denominado La Ruta de la Sustentabilidad, un evento que convoca a empresas, a líderes de empresas, tanto locales como del extranjero. También van a haber conferencistas hablando sobre la sustentabilidad en las empresas, así que no te pierdas La Ruta de la Sustentabilidad. Paseo La Galería, 22 de marzo, un evento organizado por 5 días. Anotate en nuestra página web para poder participar del evento. Y también puedes optimizar el retorno de tus inversiones en la bolsa de valores. Ingresá a la web www.avalon.com.py y puedes habilitar tu cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es momento de invertir. Y con Epson estás listo para arrancar bien el año con las impresoras multifunción Epson EcoTam y con la app Smart Panel. Transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo EcoTam de Epson. Ahorra tinta, cuida el medio ambiente y registrando tu impresora en la página web de Epson tenés 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py. Y nos vamos. Tenemos el ¿Sabías qué? Del día de hoy. Para irnos, hoy queremos mirar un cuadro. Dice, desmontando el flujo circular dentro de los hogares, Economistas Sin Fronteras. Nos traen este video sumamente interesante para conocer un poco más sobre la economía. Con esto ponemos punto final al programa de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Les invitamos a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros puntualmente a las 10 de la mañana para hacer Monitor Económico. Que tengan un buen resto del día. En el diagrama del flujo circular de la renta, las únicas personas que participan en la economía son las dueñas de una empresa o las que tienen un empleo. Personas que cada mañana, ¡pum!, brotan cual champiñones a la puerta de la fábrica o de la oficina, dispuestos a trabajar a cambio de un salario con el que resolverán todas sus necesidades consumiendo en el mercado. Pero las personas no somos champiñones. En los años 90, teóricas de la reproducción social como la economista Antonella Picchio convirtieron el champiñón en persona. Visibilizó que el trabajador champiñón no existe sin lo que llamó el espacio de desarrollo humano, el espacio donde se reproduce y sostiene la vida. ¿A qué se refería? A todos los trabajos domésticos y de cuidados que se desarrollan en los hogares, que han sido y siguen siendo realizados principalmente por mujeres de forma invisibilizada y no remunerada. Picchio amplía el flujo circular de la renta y pone sobre la mesa que los bienes adquiridos en el mercado para cubrir la necesidad para la que se han adquirido en muchas ocasiones tienen que transformarse. Por ejemplo, cuando compramos jabón para la lavadora, ¿para qué lo hacemos? Para que nuestra ropa esté limpia. Para que eso suceda no basta con comprar el jabón en el mercado y llevarlo a casa. Para que cumpla su función, tendremos que seleccionar la ropa, meterla en la lavadora, tenderla y colocarla en su sitio. Así que podemos decir que los hogares no solo consumen, sino que también producen. Y deberían, por lo tanto, ser considerados como parte de la economía. Además, para que el consumo realizado en el mercado se convierta en bienestar, dentro del hogar se tienen que dar relaciones personales, cuidados, apoyos y afectos. Estos harán que las personas trabajadoras estén plenamente disponibles para la empresa y mágicamente parezcan champiñones. Este trabajador champiñón es lo que en economía llamamos el Homo economicus. El Homo economicus.